gusto compartir con ustedes. Mitad de semana, amanecemos felices, contentos tras este triunfo de nuestra tricolor. Goleada y nos deja esa inyección de alegría y nos invita a soñar con llegar a Qatar 2022. Puede sonar prematuro, pero es parte del camino y qué bueno que nuestro fútbol, ¿no?, nos regale ese tipo de alegrías. Luis, ¿cómo estás? Es que todas las señales nos indican de que hay selección para rato, de que hay una selección que podrá conquistar este sueño. El partido de ayer nos demostró lo buenos que son nuestros jugadores en este momento, lo prometedores que son para alcanzar este objetivo, y eso no lo vamos a dejar de celebrar nunca. No lo vamos a dejar de celebrar en un muy buen tiempo. Hasta el próximo partido, que yo auguro, en base a lo que he visto, a este desarrollo increciendo de nuestros jugadores, un 5-0 a Bolivia. Dios escuche que en noviembre sea así, cuando venga la siguiente etapa, ¿no?, de estas eliminatorias. Así que bueno, dentro de este marco hay mucha información que aportar el día de hoy, Luis, y empezamos contándoles que hoy se pone en marcha ya la implementación del Centro Operativo Local 911 Guayaquil, que unifica el número de atención de emergencias en esta ciudad. Vamos a hacer contacto con Valerie Villalba. Ella nos va a dar más detalles sobre este nuevo proceso al que los del Guayaquil específicamente nos involucramos. Valerie, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Nos encontramos en la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, porque el día de hoy, cerca de las 10 de la mañana, se va a llevar a cabo una inauguración importante. Ya lo anunciaba en días pasados Joana Ramos de lo que se va a tratar esta central ECU 911 Guayaquil. Estamos aquí con el general Víctor Arauz para que también nos comente un poquito más sobre el tema. Importante obra que se viene para la ciudad de Guayaquil, esta unificación justamente de llamadas y atenciones de emergencias. ¿Cómo se encuentra, general? Expectantes, por supuesto, lo que nos van a contar el día de hoy a las 10 de la mañana. Efectivamente, dentro de los compromisos que existían en el convenio entre la Alcaldía y el Ministerio de Gobierno, era la creación de una central de atención ciudadana exclusivamente para la atención de llamadas de emergencia para la ciudad de Guayaquil. El ECU 911 sigue funcionando en La Puntilla y ya se siguen atendiendo las llamadas de emergencia para Durán y San Borondón. Y desde el día de hoy, pues bueno, ya hace una semana está funcionando, no hemos tenido mayores problemas y de alguna manera se ha logrado descongestionar el grueso de llamadas que por lo general ha tenido siempre Guayaquil, y lo que se busca es optimizar en este caso el tiempo de reacción y la respuesta por parte de la policía y de todas las entidades que están inmersas aquí en la corporación. Estoy hablando del Cuerpo de Bomberos, la ATM, hay una presencia importante de parte del Ministerio de Salud por el tema de la pandemia que aún se sigue manejando dentro de la emergencia, y creo que es importante el lanzamiento o el inicio de las operaciones policiales con el apoyo de la Alcaldía en lo que respecta a la ciudad de Guayaquil, y entiendo y estoy seguro de que de alguna manera se va a atender de una manera más eficaz las llamadas de auxilio aquí en la ciudad de Guayaquil. Son 1.100 cámaras las que hay aquí en la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil que van a estar atendiendo justamente las emergencias, pero ¿cómo va a ser el sistema? Es decir, una persona va a llamar estando aquí en Guayaquil, ¿cómo va a ser dirigida pues la atención de esta emergencia? El sistema sigue siendo exactamente el mismo. La llamada se realiza el ECU 911, ingresa a la central telefónica acá de la corporación y se atiende inmediatamente. Eso no va a cambiar. Como le digo, la idea es de alguna manera mejorar los procesos y que la ciudadanía, y que en este caso la ciudad de Guayaquil, se sienta mejor atendida por parte de la policía y por parte de quienes hacemos o tenemos la responsabilidad dentro del ámbito de la seguridad. General, hablando justamente de todas las acciones que están haciendo para combatir la delincuencia, ¿cómo se encuentra justamente la ciudad en cuanto a índices delictivos? Lamentablemente pues hemos visto que hechos se han perpetrado en estos últimos días. ¿Cómo está actuando la Policía Nacional? En el tema de la delincuencia común hay un control, no tenemos un desorden preocupante aquí en la ciudad y la policía está respondiendo, le digo, dentro del tema de delincuencia común. Hay delitos mediáticos como son el robo a personas, el robo a vehículos, el robo de motocicletas, en donde si efectivamente tenemos la denuncia y existe la alerta de que esos delitos podrían estar nuevamente tomando cuerpo aquí en la ciudad, hay una reacción importante de la policía y estadísticamente de alguna manera lo podemos sostener. Yo entiendo que las estadísticas a veces no son tan gratas para las personas, pero es la manera como nosotros podemos justificar nuestro trabajo. Obviamente en el tema mediático de las muertes violentas es una situación que nos preocupa, independientemente de que estas muertes sean motivadas por el tema de microtráfico y narcotráfico. El trabajo que está dirigiendo la policía en sus tres ejes es a tratar de controlar, identificar y neutralizar estas organizaciones delictivas para evitar que incluso que estas personas
personas motivadas por ese delito se victimicen y se asesinen entre ellas. Bueno, por supuesto que los trabajos continúan pues, con ustedes, la Policía Nacional, también con el municipio de Guayaquil, y también aquí se ven los resultados, estas acciones dentro de lo que compete el Plan Más Seguridad, y estaremos, por supuesto, atentos a lo que se va a inaugurar el día de hoy. Están ultimando detalles, por eso estamos aquí en la parte exterior, viendo también lo que son estas primeras cámaras y el primer operador que se instaló justamente aquí en este lugar. El tema del Plan Más Seguridad se ha cumplido dentro de las evaluaciones que se han hecho tanto por policía como por municipio, se han cumplido con las expectativas. Parte también del inicio de esta atención central de atención ciudadana es redireccionar todos los recursos que existen dentro del Plan Más Seguridad a otras zonas o otros distritos que en este caso lo requieran. Le agradecemos muchísimo, general. Estaremos aquí en la Corporación para la Seguridad Ciudadana, donde se va a dar esta inauguración de esta gran central EQ 911 Guayaquil. Van a estar 1.100 cámaras a disposición justamente de este plan, una inversión importante también. Todo esto con el fin de combatir la delincuencia. Estas acciones que se han hecho entre el municipio de la ciudad con la Policía Nacional en lo que respecta al plan de seguridad, y bueno, son los resultados. Estaremos aquí pendientes, por supuesto, de lo que se vaya desarrollando en las próximas horas. Compañeros, ustedes tienen más información en estudios. Gracias, Valerie, por la información que nos has dado. Nos queda claro que se trata de un gran plan, un nuevo proyecto contra la inseguridad. Pero, Liz, para el común de los ciudadanos, entender o escuchar el concepto del EQ 911 va más allá de una circunscripción. En este caso, las autoridades hablan del plan EQ 911 para Guayaquil. Específicamente de lo que tú conoces, de lo que has entrevistado a las autoridades, ¿cuáles serían las premisas? ¿Cuáles serían los conceptos operativos, estratégicos que se van a manejar en este nuevo plan? Justamente en Desayunos conversábamos con el ingeniero Juan Zapata, director del EQ 911, que estaba aquí en Guayaquil por este evento, y él, lo que hay que dejar claro, decía él, es que ahora el EQ que está en San Borondón va a atender las llamadas que se generen de todo el resto de cantones de la provincia del Guayas y también de la provincia de Santa Elena. Ya. El centro operativo del EQ 911 Guayaquil, que va a estar, o que ya está y se implementa desde hoy, en la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, va a recibir todas las llamadas de emergencias que se den en Guayaquil. Cuando alguien de Guayaquil marca 9111 y tiene alguna emergencia, entran ahí. Perfecto, quedó clarísimo. Obviamente, la sala integrada con los videooperadores del sistema Ojos de Águila, que tienen el espejo de las cámaras del EQ 911 también, los receptores de llamadas, y están las personas de las instituciones de primera respuesta, o sea, entiéndase, bomberos, policía, ATM, está la CTE, está Interagua, está el Ministerio de Salud Pública, hay médicos, psicólogos, en una misma área, ¿verdad?, para agilitar el despacho de los recursos necesarios para atender una emergencia. O sea, yo creo que lo importante es la atención en el menor tiempo. Yo creo que ese es el objetivo, te lo atender las resumo emergencias en el menor tiempo. En síntesis, cumplir con el plan inicial de estas entidades. Salvar vidas. Que fue establecido así, proyectado así, hace 15 años, pero que por la novelería de los locos ideólogos que llegaron, se distorsionó, se dispersó. O sea, estamos retomando el plan original, porque esto era lo que se había pensado, hasta esto íbamos a llegar. Me parece muy bien, no se trata de un proceso selectivo, solo para Guayaquil, no, sino un proceso absolutamente necesario. En este momento nuestra ciudad es, lamentablemente tenemos que decirlo, el nicho de la inseguridad, y entonces todas las baterías, todas las luces deben estar encendidas y funcionar en torno a ella. Me parece espectacular. Por la cantidad de llamadas que se generan en esta ciudad, ¿no? Valía la pena o cabía esto de tenerlas atendidas en un solo lugar. Y eso es, así que vamos a ir viendo cómo se dan las cosas en el tiempo. Son las 7:45 de la mañana. Les contamos ahora que el Consejo Nacional Electoral ha calificado 9 binomios presidenciales, aunque solo 2 están en firme. Ya calificó a los candidatos a presidente y vicepresidente de Pachacutic y del partido Avanza. Negar la solicitud de inscripción a Abdalá Bucaram Ortiz. Fueron los 3 consejeros de mayoría, la presidenta Diana Atamaín, Estela Acero y José Cabrera, quienes apoyaron negar la inscripción de la lista de asambleístas de fe, entre ellos el expresidente Bucaram.
pero se concede a la organización política solicitante que subsane los requisitos. La posibilidad de subsanar los requisitos incumplidos. Según explicó la presidenta Tamaín, en el caso de Abdalá Bucaram Ortiz, en arresto domiciliario por presunta delincuencia organizada, no acudió para la aceptación personalísima. Sin embargo, desde el CNE le permitirían todavía hacerlo. Podría hacerlo ahora, por eso se le pide que subsane, porque no se cuenta con el documento de haber aceptado de forma personal su candidatura. Tiene que venir a la ciudad de Quito. Como él, varios candidatos pretenden llegar a la Asamblea Nacional con procesos judiciales a cuesta. Abdalá Bucaram Ortiz, Jacobo Bucaram Pule y Daniel Mendoza, Karina Arteaga, Virgilio Hernández y otros. Y según Diana Tamaín, no habría impedimentos. Todo ciudadano, nos guste o no a los ecuatorianos, que sí esté en goce de los derechos políticos, puede ser candidato si no tenemos la sentencia ejecutoriada en firme. Así, lo que no es moral ni ético, según los reglamentos que elaboró el CNE, sí sería legal y posible. Según la presidenta, inclusive podrían, de ser calificados, ganar inmunidad, aunque juristas como el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Leas, opinan lo contrario. Tiene inmunidad y todo proceso judicial se detiene hasta que pase el proceso de elecciones. Esto no aplica para aquellas personas que han tenido ya un proceso previo. Hasta la fecha, el CNE ha calificado a 9 binomios, de los cuales están en firme 2, y esperan que el Tribunal Contencioso Electoral dé un aval de no tener requisitos en el plazo de ley de los binomios aprobados el lunes, Pachacutic y Avanza. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y para la mañana de hoy está prevista la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de lavado de activos en contra de Daniel Salcedo Bonilla. Y en la tarde, la Junta Provincial Electoral del Guayas anunciará la resolución sobre la inscripción del procesado como candidato asambleísta por Fuerza Ecuador. Entendemos que no habrá candidatura, porque de acuerdo a lo que acabamos de escuchar por parte de la presidenta del CNE, es necesario que los candidatos vayan en forma personalísima a aceptar la nominación. En el caso de ellos, están detenidos. Eso ya descalificaría la... ¿Quién va a darle la autorización para que viajen a Quito? ¿Quién va a designarles escolta para que hagan ese trámite? ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? No hay candidatura. Ya, punto. Este es un miércoles decisivo para Daniel Salcedo Bonilla, el procesado, y también el precandidato. Para las 9 horas está previsto que la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Huaquillas, provincia del Oro, se instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el presunto delito de lavado de activos en contra de él y de su hermano. Es su tercer intento por avanzar en el caso, pues la audiencia debió realizarse a inicios de septiembre, pero por pedido de los procesados, el juez Ramiro Ramírez la había venido aplazando. Ahora depende de otro factor, la calificación o no de la candidatura para asambleísta que Fuerza Ecuador presentó. De acuerdo con la fiscal del caso, Ivonne Proaño, si hasta la hora de la instalación no hay resolución, la audiencia se debe desarrollar con normalidad. Lo que se podría suspender es la etapa de juicio basado en aquello de la inmunidad electoral, que es lo que buscan los procesados cuando se van a candidatizar. Se amparan en el artículo 108 del Código de la Democracia, que dice: las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados, ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. Proclamados los resultados, podrán activarse procesos penales contra ellos, y solo los candidatos o candidatas ganadores gozarán de fuero de corte nacional o provincial. Pero para Carlos Aguinaga, quien fue presidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, las diligencias relacionadas a las causas penales que ya tiene abiertas Daniel Salcedo Bonilla no tienen por qué suspenderse. Tiene que seguir. Todo proceso anterior a la calificación de las candidaturas debe continuar. No hay norma alguna que diga que no deba continuar. Son interpretaciones antojadizas del artículo 108. En un afán por buscar impunidad y no inmunidad electoral. Si antes era un ciudadano común, ¿cómo va a gozar de un fuero por un delito anterior? Este es exclusivamente para delitos cometidos en el periodo. Para la 1 de la tarde, la Junta Provincial Electoral del Guayas ha ofrecido anunciar a los medios de comunicación cuál es la resolución. Esto luego de analizar exhaustivamente el informe técnico jurídico sobre la postulación que se realizó. Cabe mencionar que la candidatura de Daniel Salcedo Bonilla fue inscrita vía telemática a última hora, que él no cumplió con la aceptación de manera personalísima de la postulación, algo que incluso no podría subsanar en 48 horas, pues cumple prisión preventiva en la actualidad, que reemplaza a Jonathan Alberto Miranda López, que era quien encabezaba la lista del Distrito 1 de Guayas por decisión interna de Fuerza Ecuador en las elecciones primarias. Miranda debió renunciar y presentar alguna motivación ante la Junta Provincial Electoral antes de ser reemplazado, y eso no ocurrió jamás. Otra irregularidad. Luisa María Heredia, 24 horas.
¿En qué quedará? Aspiramos en lo lógico, ¿no? O sea, que estas cosas caigan por su propio peso. Esperamos que no nos sorprendan. Aunque, repetimos, en esto se da lo de que en Ecuador todo es posible. Aspiramos ciertamente que después de la legítima presión ciudadana que ha habido en torno al caso, a alguien le tiemble, por lo menos le tiemble la mano o la voluntad para decidir absurdamente. Vamos a ver, hoy en la tarde lo sabremos. 7:51 de la mañana, vamos a una pausa. Al regresar les contaremos que varias personas se ubican en los alrededores del gobierno zonal y del Servicio de Rentas Internas ofreciendo trámites a cambio de dinero. Incluso venden turnos por $10. Además, la Fiscalía investiga un presunto peculado en un contrato para la adquisición de insumos médicos en el Hospital de Infectología de Guayaquil, que ha venido funcionando relativamente bien en relación a la respuesta que debe dar a los problemas de infectología de nuestra ciudad. Y no estaba tocado hasta el momento por la desgracia de la corrupción. Pero ahora sabemos pues que ha habido algo extraño, hay algo raro, hay que hacer el seguimiento y rescatar lo que es rescatable. La política de cuidado del Hospital de Infectología de Guayaquil. De la mañana tenemos más noticias. La Fiscalía del Guayas investiga un presunto peculado en la adquisición de insumos médicos en el Hospital de Infectología José Rodríguez Maridueña de Guayaquil. Esta investigación parte de una denuncia colocada por el ex gobernador Pedro Pablo Duarte en junio pasado. Veamos la nota y después comentamos algo que quiero decir. Necesito decirlo. Se trata del contrato para la adquisición de dispositivos médicos, soluciones desinfectantes y antisépticos para el Hospital de Infectología de Guayaquil, firmado el pasado 10 de marzo en los días más complicados de la emergencia sanitaria en la ciudad. En total, $369.712 fueron destinados por esta casa de salud a la compra de pañales para adulto, mascarillas, kits de aseo, entre otros ítems. Este es uno de los 38 contratos que en junio pasado fueron adjuntados como parte de una denuncia colocada por el entonces gobernador de la provincia, Pedro Pablo Duarte. La Fiscalía del Guayas ya inició con las primeras diligencias. Este lunes, César Suárez, agente a cargo del caso, acudió a las instalaciones del Hospital de Infectología para recopilar documentación. El perito de contratación pública, quien va a determinar la fase previa, la precontractual, la contractual y la de ejecución, así como también a determinar si estos insumos que fueron adquiridos ingresaron al CARDEC, así como también si fueron ingresados a la bodega del Hospital de Infectología. Se trata de un proceso por subasta inversa cuyo contrato fue adjudicado finalmente a una persona natural, a la cual la Fiscalía ha solicitado que comparezca a rendir su versión, así como documentación referente a su actividad y su experiencia en temas de contratación pública. Suárez aseguró que se han hecho las pericias para determinar un presunto sobreprecio. La Fiscalía investiga un delito que afecta a la correcta administración pública, en este caso el delito de peculado. Pero no es el único contrato observado en este hospital. Dentro de la denuncia del exgobernador aparece otro por $521.800 para la compra de medicamentos esenciales no catalogados, que motiva una investigación diferente a cargo de otro fiscal. Solo entre enero y mayo de 2020, el Hospital de Infectología realizó 252 procesos por ínfima cuantía. La información aún es reservada, pues la investigación en torno a los dos contratos señalados todavía se encuentra en indagación previa. Diligencias similares a estas se ejecutan a la fecha en una veintena de casas de salud y subcentros de la provincia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. A mí lo único que me preocupa de esto, yo estoy de acuerdo con que se investigue y lleguen hasta el final y metan a todos los pillos presos. Pero lo que me preocupa de esto es el ánimo con el que quedan las autoridades después de él. Quedan tan golpeadas, tan temerosas, tan indecisas, con tantas dudas frente a lo que está pasando que después les toca mucho tomar decisiones. ¿Y cuáles son las decisiones más importantes en un hospital? Firmar, pues, la compra de medicamentos, la compra de tratamientos, las derivaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es un fenómeno en el que yo creo que el Estado debería trabajar con prontitud, porque recordemos que las enfermedades no esperan. Y en el ínterin de que los que quedan asustados por
Dios mío, ¿en qué problema me voy a meter? Se dan pues las recaídas, la profundización de crisis en la salud de los pacientes. Entonces, debería sí, junto con el ímpetu para descubrir quiénes son los pillos, motivar a los funcionarios a que sigan haciendo su trabajo. El Hospital de Infectología LIS, tengo que reconocerlo, ha hecho un excelente trabajo, por ejemplo, con el programa de los pacientes de VIH. No les ha faltado nunca, jamás, pero jamás, una pastilla de tratamiento a los pacientes que son adscritos a esta unidad hospitalaria, a diferencia, por ejemplo, de lo del IES. Quizás precisamente por eso, Luis, ahora que hay una denuncia presentada, es que tiene que investigarse, como tú dices, con prontitud, porque si las cosas se han venido haciendo bien, no se debe permitir que alguna persona, en caso de confirmarse, esté haciendo un mal uso de ese recurso que tienen, que es adquirir la medicina al menor tiempo posible, estar abastecidos, y porque también se convierte en un área muy sensible. Ya veíamos lo que ha pasado en el IES, ¿no? Precisamente es en la adquisición de medicamentos donde hay quienes ven la oportunidad, valiéndose de la necesidad de esa medicina, de llenar sus bolsillos con dinero. Entonces, tiene que quedar completamente aclarado para que las cosas sigan como estaban, marchen como tiene que ser, la medicina se adquiera con prontitud y las personas que hacen bien su trabajo lo sigan haciendo, ¿no? Pero si es que se ha cometido, pero si es que hay un peculado en esta adquisición, tiene que ser investigado y sancionados los responsables. Pero sobre la marcha, que sigan teniendo las seguridades los funcionarios de que deben seguir proveyendo. No es de que porque, oye, y ahora me voy a meter en un problema, yo no firmo esto y están 200 enfermos esperando sus medicamentos. No, esa duda no puede existir. La necesitan, hay que adquirirla para tenerla en el tiempo necesario y dentro de los parámetros técnicos para lidiar la enfermedad adecuada. Pero no ese temor está generando mucho problema. En el Teodoro Maldonado, en el sistema de discapacidad LIS, estamos recibiendo denuncias a diario de personas que dicen, no me firman, me tienen tonteando. ¿Por qué? Porque el funcionario dice que están investigando y que están analizando bien si comprar o no comprar. Eso está mal, eso no puede permitirse. Entonces el Estado debe proveerles de la seguridad a quienes han estado haciendo bien las cosas para que las sigan haciendo bien. Eso era para mí importante decirlo. Son las 8 de la mañana. Vamos con otro tema. Personas se ubican en los alrededores del gobierno zonal ofreciendo trámites a cambio de dinero. Por otro lado, en los exteriores del SRI se venden turnos por $10. Turnos. Que intentó por varias ocasiones sacar su pasaporte y que nunca pudo obtener un turno. Por eso accedió a tener contacto con los tan conocidos tramitadores. Tuve que realmente pagar a alguien para que me pueda dar el turno. ¿Cuánto pagó? Realmente entre $30 el turno. No quiere mostrar su rostro por miedo a ser perjudicado, pero acepta que fue la necesidad lo que lo llevó a caer en esa cadena. Y es que si uno mira a los alrededores del gobierno zonal, son varias las personas que deambulan abordando a quienes acuden a hacer diversos trámites, en donde muchas veces sus presas fáciles son también los extranjeros. A más de uno han ofrecido facilitarles los trámites por un monto económico. Ofreciendo cualquier cantidad de trámites, pero prefiero venir a hacerlo directamente para tener un poquito más de, como quien dice, confiabilidad. Cuando llegan le preguntan y pagan por un trámite que pueden hacer gratis en internet. Y es que, por ejemplo, una cédula para ellos estaría por los $350. Por otros trámites, el precio sería mucho mayor. Y en el servicio de rentas internas, la situación sería la misma. Estas largas filas que por semanas han podido observar a las afueras de dicho lugar, han hecho que ahí vean estas personas su negocio, ofreciendo hasta turnos a cambio de dinero. A Magali le ocurrió. La semana pasada que yo vine me ofrecieron por $10. Y a veces te dejan en el puesto y ellos se desaparecen y no ayudan en nada igual. Y Héctor, quien llegó a las 6 de la mañana, le ofrecieron el mismo turno, segundo puesto, por $10. La viveza criolla es imposible de erradicarla y eso se da. Y ofrecen aquí, pues es un buen mercado. Por parte del SRI tienen conocimiento del tema. No hay oferta si no existiera demanda. Hay ruidos y nosotros tomamos mucha atención en todo lo que tiene que ver con respecto a esto. Que se está investigando es lo que aseguran, pero la ciudadanía insiste en que mientras los problemas con el sistema y la atención continúen, estas organizaciones seguirán acechando a los usuarios en los alrededores. Valery Villalba, 24 horas.
Ya son las 8:03 de la mañana y el sistema carcelario permanecerá bajo estado de excepción hasta el próximo 9 de noviembre, lo han anunciado. Edmundo Moncayo, director del SNAI, sostiene que en un mes se habilitará la cárcel La Roca para los internos de difícil adaptación. La Roca funcionaba bien, acuérdate, Liz. Pero repito, estos locos que llegaron con sus rollos en el mate, la cerraron y eso representó otros problemas para nuestra ciudad. Estamos volviendo a lo proyectado desde el inicio. Y eso que La Roca, si bien funcionó de determinada manera, no se acogió quizás a su planteamiento inicial, que era que no tuvieran contacto entre sí, quienes estuvieran ahí permanecieran privados de la libertad ahí. Tenían, me acuerdo, turnos para salir, caminar, respirar, ver el sol, pero cada uno tenía su celda personal y la idea era que no tuvieran este contacto para que no pueda haber ni guerras entre bandas, ni la formación, ni la formación de nuevas bandas. Funcionaba, Liz, funcionaba. Y estamos volviendo otra vez a los inicios, a lo proyectado, al igual que el ECU 911 para Guayaquil. La emergencia en las 56 cárceles del país continúa. Los niveles de violencia y las mafias siguen siendo parte del día a día en los centros de rehabilitación social. En lo que va del año se han registrado 33 muertes violentas. De allí que el estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno el pasado 11 de agosto se extenderá hasta el 9 de noviembre. Edmundo Moncayo, director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI, explica que desde agosto hasta la fecha se han realizado 450 operativos en conjunto con policía y Fuerzas Armadas. Se trasladó a 4.000 privados de libertad a otros centros de rehabilitación y se decomisaron 2.500 armas entre artesanales y de fuego. Sin embargo, aún resta trabajo por hacer. Por ejemplo, la colocación de equipos tecnológicos para inhibir llamadas. Un estudio tecnológico que realizó el Comando Conjunto con un departamento técnico evidenció las deficiencias que nosotros tenemos en la inhibición de celulares al interior de los centros. Con respecto a esto, estamos trabajando en buscar las alternativas necesarias. Pero recuerde que también al interior de los pabellones existen las cabinas telefónicas que aún se mantienen. Ahora, claro, la Constitución también garantiza que el privado de libertad no debe estar incomunicado. Otra de las medidas que dice Moncayo se tomará es la habilitación de la cárcel de La Roca para internos de difícil adaptación. Que La Roca pueda estar operativa de aquí alrededor de un mes 15 días. Estos centros demandan que su custodia sea con grupos élites de la Policía Nacional como el GOELGIR. Sin embargo, uno de los temas que sigue siendo una deuda es la contratación de guías penitenciarios. Al momento existen 1.470 guías para una población carcelaria de 38.300, cuando en realidad el sistema debería tener al menos 2.800 guías. Belén Merizalde, 24 horas. Ahí está, que no pueden permanecer incomunicados. ¿Y cuál creen que es la base del delito en nuestra ciudad? La posibilidad que tienen los que ahora están detenidos, los grandes pillos. De comunicarse. De comunicarse y de manejar absolutamente todo. Pero si desde adentro se maneja lo que pasa afuera. Eso funcionaba en La Roca, funcionaba bien, pero repito, por Dios, abran los ojos. Ahora que estamos frente a las elecciones, les andan repitiendo que te vamos a recuperar, vamos a recuperar. Esto es lo que quieres recuperar. Funcionaba bien todo desde el inicio y llegaron los locos, los que tenían pajaritos en la cabeza, y lo cambiaron todo. Y eliminaron La Roca y ¡blum! Explotó la desgracia. Como que llegaron a trabajar para los delincuentes. Estamos volviendo al redil. Veamos qué pasa. Vamos a ver qué pasa. 8:07 de la mañana, funcionarios de la Policía Metropolitana amarraron, golpearon y le tiraron agua a una joven con discapacidad. Esto ocurrió en Durán. Hecho despreciable, por donde se lo vea. Ha causado malestar en las autoridades municipales que se han pronunciado y ya han separado a la agente municipal protagonista del hecho. Pero en el video lo hemos visto, Liz, hay algunos estúpidos riéndose. Tienen que identificar, no sé cómo lo van a hacer. Van a ponerse a escuchar las risas de todo el personal, hasta dar con esos tarados y botarlos y enjuiciarlos. Vamos a hacer contacto con Paul Tutibén. Paul Tutibén se encuentra precisamente en el lugar donde ocurrió esto y nos trae más detalles. Paul, adelante. ¿Qué tal? Nuevamente buenos días. Así es, lo que ocurrió en Durán prácticamente es repudiable e indignante, no solo para las autoridades, sino para la ciudadanía en general. ¿A qué nos referimos? Veamos el siguiente video. Esto ocurrió justamente en la parte de atrás del municipio de Durán. Es una mujer de 35 años de edad que tiene el 60% de discapacidad de lenguaje y auditivo. La mujer que aparece ahí con el uniforme color azul, que era Policía Metropolitana,
agrede a la víctima en sus partes íntimas. La joven pide agua porque tenía sed, otra persona se le acerca, le da agua y también le lanza el líquido vital. Aparentemente la habrían desalojado la tarde de ayer, pero ella se opuso a este desalojo. Ante esto fue retenida, la embalaron con cinta, como lo pueden ver, y de ahí la ataron a un pilar del municipio del Cantón. Sin duda alguna, esto ha sido rechazado y es preocupante por el accionar de estas funcionarias. Serían 3 funcionarios que actuaron de esa forma. Inmediatamente la alcaldía de Durán ha tomado procedimiento al respecto. Incluso ya hay un comunicado. En este comunicado dice lo siguiente: rechazamos enérgicamente el mal proceder de un agente de control. Más abajo en el comunicado dice lo siguiente: he dispuesto la inmediata separación de la institución de dicha agente de control, a la vez que iniciaremos acciones legales en contra de la autora y su acompañante, incluyendo a la persona que realiza la filmación de este hecho bochornoso, que en ninguna manera representa el espíritu de servicio a la ciudadanía del resto del personal del municipio de Durán. Además de este pronunciamiento, el alcalde de Durán, Dalton Narváez, en su cuenta de Twitter ha indicado que va a formalizar una denuncia de forma penal ante la fiscalía a estas personas que grabaron, a estas personas que golpearon y ataron a la vendedora informal. Además de este pronunciamiento, también la Defensoría del Pueblo va a iniciar un sumario, va a iniciar acciones legales en contra de estas 3 personas que han sido identificadas. Esto ocurrió la tarde de ayer en Durán, compañeros. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días, Paul. Como lo decías, un hecho reprochable, despreciable ese comportamiento, y lo que digo, ¿en qué cabeza, no? Actuar de esa manera, gente que se reía, grabarlo como haciendo todavía gala de lo que estaban haciendo, como que si hubieran tenido un comportamiento correcto, definitivamente ahí se debe marcar un precedente, que quede de ejemplo para todos. Yo lamento mucho la situación de la agente municipal, ¿no? Bueno, es el estereotipo con el que hay que luchar. Las instituciones del Guayas deben trabajar en esto. Pero lo que me parece inconcebible es el grupo de idiotas que estuvieron ahí viendo y ja, 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 ja. Que nadie ha podido decir... No, yo no sé qué van a hacer. Que se haya... que pongan en fila a todos los trabajadores del municipio. Para que eso no esté sucediendo, ¿no? Más bien no sé qué van a hacer, pero tienen que poner a todos los trabajadores en un municipio y poner, a ver, ríe, hasta identificar cuál es de quiénes son esas risas. Y a esos sujetos, no solo darles prisión, sino tratarlos, porque evidentemente pues son gente enferma. O sea, qué manera de haber loco en este sector del país. Qué terror. Oye... No es preocupante. Preocupante porque habla de esa descomposición social que hay. O sea, el no darte cuenta y más bien burlarte de la discapacidad que pueda tener una persona y llevar eso a la humillación. No, eso no tiene nombre. Son las 8:11 de la mañana. Vamos a respirar un poco, nos vamos a ir a una pausa y al regresar nos inyectamos nuevamente de esa alegría que nos dio el triunfo de Ecuador, que venció 4-2 a Uruguay, y su juego, ¿no? Que se vuelve convincente para los aficionados, Luis. Lo más chévere no tanto es el triunfo, que sí, lo celebramos a rabiar. Es la perspectiva que nos abre la selección. Oye, estamos viendo un equipazo. Este sueño va a durar muchísimo. Este sueño nos va a permitir conseguir el ideal. Ya se lo sabes. Si lo sueñas, lo puedes. Oye, y este resultado que deja la mezcla de juventud y experiencia, ¿no? Porque Gustavo Alfaro está haciendo esta mezcla de los jugadores ya posicionados en la tricolor, con más experiencia, Cristian Novoa, Ener Valencia, por mencionar algunos, pero con estos nuevos chicos, la nueva generación de nuestra tricolor que tiene las ganas, el anhelo y que se visualiza rumbo a Qatar 2022. Ya regresamos. Ahí va el camino, ahí va el camino. Quiero amanecer soñando, quiero abrir mis ojos y verte campeón. Miércoles 14 de octubre, amigos, muy buenos días. Como siempre, un placer acompañarlos aquí en su noticiero 24 horas en la comunidad. Seguimos informándolos, pero hoy arrancamos con fútbol. Dayana. ¿Qué tal? Sí, feliz de comenzar así el día de hoy y todo gracias a nuestra selección. Aquí empezamos. Ecuador siempre primero en nuestro corazón. Todo un pueblo está esperando, tricolor querida, tu consagración. Hugo Quintana
Dayana, yo creo que ni el más optimista se hubiera imaginado que íbamos a ganar o que íbamos a meter 4 goles. Ya no hablemos de los 2 que nos metieron allí luego de esas sanciones. Mejor hablemos de los 4 goles que metió nuestra selección. La mayoría coincidía ayer que la selección iba a ganar, pero que iba a demostrar tremendas habilidades, que iba a ser un partidazazazo, pero que nadie lo imaginaba. Hugo. ¿Qué tal, Carlos? Dayana, amigos, es así. Muchos confiábamos en el triunfo tricolor, pero por supuesto no lo imaginábamos tal vez con tanta autoridad, con tanta diferencia sobre su rival y sobre un rival complicado como es el combinado uruguayo. Pero lo importante aquí es que la tricolor ganó, lo hizo de muy buena manera. Dejamos esos 3 puntos en casa que, como les decía ayer, el pasaje al Mundial en un 80% se consigue, creo yo, con los puntos que puedas conseguir en condición de local. Y hemos dejado los puntos en casa, que es lo importante. Pero vamos con lo bueno. Vamos con los goles del partido entre Ecuador y Uruguay. Partido que se disputó ayer en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Casablanca, donde ya habíamos jugado 2 encuentros por eliminatorias rumbo a Corea-Japón 2002 y que pues habíamos ganado. Se jugó un tercer compromiso, no fue bien también, así que sigamos de esta manera. Vamos con las imágenes entonces, lo mejor del compromiso que tuvo Ecuador como protagonista desde los primeros minutos del encuentro. Aquí un primer aviso, Estrada con este remate que se iba por arriba del travesaño, pero ya empezaba a avisar el equipo de Gustavo Alfaro que tenía la intención de buscar un gol que lo ponga en ventaja desde el inicio. Y así sería, minuto 14, buena combinación de Ángel Mena, el centro arco que alcanza a rozar Moisés Caicedo, apenas y desvía esa pelota y llegaba el primer gol para el equipo ecuatoriano. 18 años nada más para Moisés Caicedo y juega con un aplomo, un temperamento que parece un veterano en el campo de juego. Nuevamente la jugada, Mena, el control y el centro arco, el desvío de Caicedo para poner así la primera del partido. Caicedo que luego tuvo otra opción de cabeza también ante un nuevo centro de Ángel Mena, acá pasaba cerca y al minuto 33 llega esta jugada. Ener frente a Godín, gana el tricolor, gana después también en velocidad, asistencia para Estrada, llegaba la segunda, gritábamos ese gol, pero el árbitro chequeó el VAR y hay que darle la razón al árbitro Wilmar Roldán, es cierto, hay mano de Ener Valencia y por supuesto ese tanto no sumaba al marcador, pero minutos más tarde sí llegaría la segunda, queda esta pelota boteando dentro del área, esto lo aprovecha Michael Estrada y ponía así su primer gol en este encuentro y la segunda para el equipo ecuatoriano. Éramos superiores, éramos los que buscaban el arco contrario, los que generábamos peligro dentro del terreno de juego y ya estábamos 2-0 arriba en el marcador. Pero como si eso fuera poco, estaban todavía 2 goles más para el equipo ecuatoriano. Gran combinación entre los ofensivos de la tricolor. Muy buen partido de Ener Valencia y Michael Estrada. Qué bien se entendieron en la ofensiva. Y miren este taco de Ener Valencia. Asistencia perfecta para Estrada que conduce unos metros y de frente al arco saca el derechazo y pone así la tercera. Y va a llegar el cuarto gol. Gran pase de Alan Franco y mejor la definición de Gonzalo Plata. Como si estuviese jugando indoor en el barrio, pisadita dentro del área y la definición sutil frente al portero Campaña que poco pudo hacer. Miren, esto es un golazo de Gonzalo Plata, 19 años para él, campeón sudamericano, mundialista con la selección sub-20 de Jorge Célico y ahora ya dándonos alegrías en la selección mayor. ¡Qué golazo de Gonzalo Plata! Creo que de los mejores además en esta fecha que hemos tenido de eliminatorias, no solo de los nuestros, sino a nivel general. Uruguay empezó a buscar el gol del descuento, lo iba a conseguir, llega esta acción que tuvo que ser revisada en el VAR, falta del Chiqui Palacios, penal para Uruguay. Adivina Domínguez, pero es muy bien ejecutado el penal por parte de Luis Suárez y de esta forma llegaba el descuento para los charrúas. Tuvo esta opción también del equipo ecuatoriano. Centro desde la derecha, el cabezazo de Campana que se anticipa al portero uruguayo, pero había offside en la jugada previa del jugador que termina metiendo la asistencia, por eso no subía al gol ese marcador. Otro penal para Uruguay, nuevo gol de Suárez, se acortaba en algo la diferencia, 4-2 en resumen el marcador final, 4-2, triunfazo ecuatoriano ante uno de los rivales más fuertes del continente como es el combinado uruguayo y primeros 3 puntos para el equipo tricolor y primeros 3 puntos en casa también. ¿Qué dijeron los protagonistas? Aquí los escuchamos. Esto era una cuestión de creer. Si ellos creían que podían vencerlo y derrotar a una selección difícil como Uruguay, ellos no tenían ninguna duda de que lo iban a lograr. Por eso había que tener la constancia, la perseverancia para sobreponerse si las cosas no salían y seguir insistiendo hasta que la situación se rompa, ¿no? Y creo que los muchachos en ese sentido dieron una demostración fantástica. El triunfo, el juego colectivo, la actitud
yo creo que eso hay que destacar mucho, así que bueno, estamos contentos por la primera victoria acá como local. Así que bueno, queremos seguir dando triunfos, alegrías al país y convencernos de que sí podemos pelear por un cupo al Mundial. Bueno, es momento también de escuchar las reacciones del maestro Tavares, técnico de la selección uruguaya de fútbol. Me preocupa es que hemos tenido una dura derrota, quizás más dura porque hace tiempo que no sufrimos una derrota así, aunque como en todo partido hay cosas rescatables. Se dieron las circunstancias de conseguir los goles que le dieron mucha tranquilidad a ellos, y nosotros, aunque lo intentábamos y nos acercamos, no se pudieron concretar. Bien, ahí estaba entonces la palabra de los protagonistas, tanto por el lado de Ecuador como también de Uruguay, con su técnico, el maestro Oscar Washington Tavares. ¿Sabes qué? Yo coincido con lo que decía Alfaro, ¿no? Dice, bueno, debían creérselo. Yo creo que en algún momento, cuando llegó ese segundo gol, nos crecimos tanto que ya vino el tercero, el cuarto, y hubo dos más también que fueron descalificados, obviamente, pero ahí estaba, o sea, allí estaba ese creértelo que se necesitaba y esa coordinación de la que hablaba Hugo Quintana ayer, esa mezcla entre experiencia y juventud. Yo creo que se vio allí, plasmada. Lo importante es que tenemos equipo y tenemos un equipazo que promete mucho en estas eliminatorias. Un equipo joven que se ha acoplado rápidamente en las últimas semanas. Veía tweets de varios de los jugadores que decían que pese a que se conocen por poco tiempo, han hecho una gran familia que se demuestra en la cancha. Hay juego colectivo, hay incluso la oportunidad de hacer ese tipo de pisadas como la que hace Plata en el área y ese tipo de espectáculos futbolísticos que realmente nos alegran a todos los ecuatorianos y nos hacen olvidar todas esas cosas malas que hemos pasado por un segundo y volver a creer en nuestro país. Y eso fue precisamente lo que se vivió ayer, pues los ecuatorianos no desaprovecharon la oportunidad para reunirse con familiares, también con amigos, precisamente para disfrutar del partido de la selección. Así es, los restaurantes se llenaron de alegría y festejos por los 4 goles que le dieron los 3 primeros puntos a Ecuador en estas eliminatorias. La selección ecuatoriana de fútbol en la cancha jugó y goleó. Y así lo celebraron los ecuatorianos en las calles. Y es que aunque el partido fue en día laborable y en horas de la tarde, no fue excusa para que los ciudadanos busquen algún sitio para disfrutar el encuentro. Desde muy temprano ya daban su marcador. 3-1 gana Ecuador. 2-0 gana Ecuador. 2-1 ganamos. Iniciado el encuentro, la selección emocionaba a los espectadores, a quienes no les importaba si estaban sentados o de pie, pues los goles de la tricolor emocionaban al público. El partido está interesante y estamos contentos con este triunfo. Ya con 2 goles a favor, las calles se llenaron de algarabía. Y entonces, iniciado el segundo tiempo, llegó el tercero. La Tri ilusionaba. Una nueva selección nace el día de hoy. Con el cuarto gol la fiesta estuvo completa y parecía que el marcador sería aún más abultado. Y pese a que Uruguay descontó, no opacó la fiesta de los ciudadanos en los restaurantes de Guayaquil, quienes son optimistas de cara al resto de la eliminatoria. Muy lindo, ganamos. Vamos con fe con estos muchachos. Adelante, Ecuador. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Bien, es momento ahora también de revisar los otros partidos que se jugaron ayer por las eliminatorias sudamericanas hacia la Copa del Mundo Qatar 2022. Bolivia en La Paz, en casa, no pudo frente a Argentina a pesar de que empezó ganando. Marcelo Moreno Martins siempre le hace goles a Argentina. Acá no fue la excepción y a los 24 ponía a ganar al equipo boliviano. Y después, muchísima fortuna también para Argentina. Miren, de esta manera llegó el gol del empate de Lautaro Martínez. Así se igualaba el marcador y el festejo enloquecido de Lionel Scaloni. A los 79, en cambio, un gol de Correa le daría la victoria y los 3 puntos a Argentina, que ha arrancado bien, con 6 de 6, con 2 victorias en 2 partidos y por ahora en la parte alta de la tabla de posiciones. En otro compromiso también revisamos lo que fue el triunfo de Paraguay, 1-0 como visitante frente a Venezuela. A los 85, Jiménez de esta manera ponía el único gol del encuentro y que le da los 3 puntos al cuadro paraguayo, que había cedido los puntos en casa en el compromiso anterior frente a Perú con un empate. Acá pues
se tomó revancha, recuperó, por decirlo de alguna manera, los puntos, incluso atajando un penal por parte del portero Silva. Brasil, como visitante, venció 4-2 a Perú. Carrillo a los 6 minutos ponía en ventaja al equipo del Tigre Gareca, pero va a llegar Neymar a los 28 minutos para de penal poner el empate, igualar a Ronaldo con 62 goles en la tabla de goleadores históricos de la selección brasilera. Hasta ese momento lo igualaba, incluso por eso el festejo en honor a R9. A los 59 Tapia ponía el 2-1 para Perú, otra vez adelante en el marcador el equipo de Gareca, pero a los 64 Richarlison ponía el partido 2-2, estaba todo igualado y faltarían todavía 2 goles más para la verde amarela, que conseguiría 3 puntos importantes. Neymar a los 83 y de penal marcaba la tercera para Brasil. 3-2 estaba el encuentro a favor de la Canariña, que ya se ponía adelante en el marcador y quería quedarse con los 3 puntos, y para todo esto faltaba muy poquito para el final. Y va a llegar otro gol de Neymar a los 94. Llegó así a 64 goles, está a 13 de Pelé, que es el máximo goleador histórico de la selección brasilera con 77 tantos. En Chile, en cambio, La Roja empató 2-2 frente a Colombia. Lerma a los 7 minutos ponía a ganar al equipo dirigido por Queiroz. Estaba ganando Colombia entonces en condición de visitante, pero Chile lo iba a empatar. A los 38, Arturo Vidal, con este potente remate desde los 12 pasos por la vía del penal, ponía la igualdad para los chilenos, para el equipo que dirige Reinaldo Rueda. A los 41 va a llegar el gol de Alexis Sánchez. De esta manera va a terminar llegando el tanto que le permitía a Chile ponerse en ventaja momentáneamente. 2-1. Estaba arriba el equipo chileno, pero sobre el final, minuto 91, va a llegar el Tigre. Radamel Falcao para poner el gol que significaría el empate y que Colombia pueda rescatar un punto sobre el final del partido frente a Chile en esta segunda fecha de las eliminatorias. Se jugaron 2 fechas ya de las eliminatorias sudamericanas y así está la tabla de posiciones por ahora. Brasil líder con 6+7, le sigue Argentina con 6+2, tercero Colombia 4+3, cuarto Paraguay con 4+1, quinto por ahora Ecuador con 3+1, zona de repechaje por ahora, por supuesto falta muchísimo por delante. Uruguay está sexto con 3+1, séptimo Chile con 1+1, octavo Perú con 1+2, noveno Venezuela con 0+4 y décimo está Bolivia sin puntos y -6 de gol diferencia. ¿Qué se viene para la selección ecuatoriana de fútbol? Atención, en la fecha 3, 12 de noviembre de este año, Bolivia frente a Ecuador en La Paz. Y la fecha 4, atención, tocará en condición de locales. Será el 17 de noviembre, Ecuador frente a Colombia en la capital. Así que son los próximos 2 partidos que se vienen para la selección ecuatoriana de fútbol. Ojalá y podamos conseguir esos 6 puntos para irnos ubicando de muy buena manera en la tabla. Anótelo, son puntos para Ecuador eso, ¿eh? Así es. Muchísimas gracias, Hugo Quintana, por toda la información deportiva que nos has dado al inicio de este espacio. Sí se puede y siempre se podrá derribar fronteras, salir a ganar con el corazón jugar. Sí se pudo. Son las 8 de la mañana con 28 minutos, vamos a una pausa comercial, pero al volver le contaremos que hoy está prevista la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de lavado de activos en contra de Daniel Salcedo Bonilla. Por la tarde se anunciaría la resolución sobre su inscripción, además, como candidato a la Asamblea. De la mañana con 31 minutos, amigos, retomamos la información. Hoy se inaugura el sistema EQ 911 en Guayaquil, que unificará el número de atención de emergencias en la ciudad. Hacemos contacto a esta hora con Valerie Villalba, quien nos cuenta más detalles. Valerie, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Buen día. Continuamos nosotros aquí en las instalaciones de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil en vista de lo que se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana, esta inauguración de esta gran central del EQ 911 Guayaquil. Estas acciones que se han llevado a cabo por parte del municipio de la ciudad junto con la Policía Nacional han dado como resultado esto, esta inversión de $7 millones en todas estas instalaciones, en toda esta maquinaria, elementos, 1.100 cámaras, más de 1.100 cámaras, también 120 operadores que van a estar justamente manipulando y atendiendo las emergencias. Y tenemos aquí al general Víctor Arauz para que nos comente un poquito más lo que se viene para el día de hoy, a partir del día de hoy.
esa unificación de la atención de llamadas de emergencia en la ciudad. Muy buenos días. Buen día, sí. Bueno, dentro de los acuerdos que existían en un convenio entre el Ministerio de Gobierno y el municipio, era la creación de esta central de atención ciudadana exclusivamente para Guayaquil. Lo que se persigue por parte de policía y municipio dentro del tema de seguridad es optimizar en este caso la atención y la demanda por parte de la ciudadanía. Dentro de los procesos, justamente lo que se trata es de alguna manera reducir el tiempo de respuesta. Para que la gente lo pueda comprender un poquito mejor, la persona que llame a una emergencia será el mismo número, seguirá siendo el 9111, pero ¿qué cambia? El mecanismo es exactamente el mismo, no cambia absolutamente nada, sino que la llamada, en vez de ingresar a la central telefónica del ECO, ingresa acá y, como le digo, y ya no va a haber en todo caso la filtración de las llamadas de un operador hacia una cabina que le corresponde a cierto sector de la ciudad, sino que directamente va a entrar acá y eso va a optimizar, como le digo, los tiempos de atención a la ciudadanía. Le agradezco muchísimo, general, así que estaremos pendientes con todos los detalles, por supuesto, para brindárselos a ustedes en el momento oportuno en las siguientes emisiones. Ustedes tienen más en estudios, compañeros. Buen día. Gracias, Valerie, por la información. Seguimos con otras noticias. Le contamos que el Consejo Nacional Electoral ha calificado a 9 binomios presidenciales, aunque solo 2 están en firme. Ya calificó a los candidatos a presidente y vicepresidente de Pachacutic y del partido Avanza. Negar la solicitud de inscripción a Abdalá Bucaram Ortiz. Fueron los 3 consejeros de mayoría, la presidenta Diana Atamaín, Estela Acero y José Cabrera, quienes apoyaron negar la inscripción de la lista de asambleístas de fe, entre ellos el expresidente Bucaram. Pero se concede a la organización política solicitante que subsane los requisitos. La posibilidad de subsanar los requisitos incumplidos. Según explicó la presidenta Tamaín, en el caso de Abdalá Bucaram Ortiz, en arresto domiciliario por presunta delincuencia organizada, no acudió para la aceptación personalísima. Sin embargo, desde el CNE le permitirían todavía hacerlo. Podría hacerlo ahora, por eso se le pide que subsane, porque no se cuenta con el documento de haber aceptado de forma personal su candidatura. Tiene que venir a la ciudad de Quito. Como él, varios candidatos pretenden llegar a la Asamblea Nacional con procesos judiciales a cuesta. Abdalá Bucaram Ortiz, Jacobo Bucaram Pule, Daniel Mendoza, Karina Arteaga, Virgilio Hernández y otros. Y según Diana Tamaín, no habría impedimentos. Todo ciudadano, nos guste o no a los ecuatorianos, que sí esté en goce de los derechos políticos, puede ser candidato si no tenemos la sentencia ejecutoriada en firme. Así, lo que no es moral ni ético, según los reglamentos que elaboró el CNE, sí sería legal y posible. Según la presidenta, inclusive podrían, de ser calificados, ganar inmunidad, aunque juristas como el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Leas, opinan lo contrario. Tiene inmunidad y todo proceso judicial se detiene hasta que pase el proceso de elecciones. Esto no aplica para aquellas personas que han tenido ya un proceso previo. Hasta la fecha, el CNE ha calificado a 9 binomios, de los cuales están en firme 2, y esperan que el Tribunal Contencioso Electoral dé un aval de no tener requisitos en el plazo de ley de los binomios aprobados el lunes, Pachacutic y Avanza. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y para la mañana de hoy está prevista la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de lavado de activos en contra de Daniel Salcedo Bonilla. Además, por la tarde, la Junta Provincial Electoral del Guayas anunciará la resolución sobre la inscripción del procesado como candidato a la Asamblea por Fuerza Ecuador. Este es un miércoles decisivo para Daniel Salcedo Bonilla, el procesado, y también el precandidato. Para las 9 horas está previsto que la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Huaquillas, provincia del Oro, se instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el presunto delito de lavado de activos en contra de él y de su hermano. Es un tercer intento por avanzar en el caso, pues la audiencia debió realizarse a inicios de septiembre, pero por pedido de los procesados, el juez Ramiro Ramírez la había venido aplazando. Ahora depende de otro factor, la calificación o no de la candidatura para asambleísta que Fuerza Ecuador presentó. De acuerdo con la fiscal del caso, Ivonne Proaño, si hasta la hora de la instalación no hay resolución, la audiencia se debe desarrollar con normalidad. Lo que se podría suspender es la etapa de juicio basado en aquello de la inmunidad electoral, que es lo que buscan los procesados cuando se van a candidatizar. Se amparan en el artículo 108 del Código de la Democracia, que dice: las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados, ni enjuiciados, salvo los casos de delitos
flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. Proclamados los resultados, podrán activarse procesos penales contra ellos y solo los candidatos o candidatas ganadores gozarán de fuero de corte nacional o provincial. Pero para Carlos Aguinaga, quien fue presidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, las diligencias relacionadas a las causas penales que ya tiene abiertas Daniel Salcedo Bonilla no tienen por qué suspenderse. Tiene que seguir. Todo proceso anterior a la calificación de las candidaturas debe continuar. No hay norma alguna que diga que no deba continuar. Son interpretaciones antojadizas del artículo 108. En un afán por buscar impunidad y no inmunidad electoral. Si antes era un ciudadano común, ¿cómo va a gozar de un fuero por un delito anterior? Este es exclusivamente para delitos cometidos en el periodo. Para la 1 de la tarde, la Junta Provincial Electoral del Guayas ha ofrecido anunciar a los medios de comunicación cuál es la resolución. Esto luego de analizar exhaustivamente el informe técnico jurídico sobre la postulación que se realizó. Cabe mencionar que la candidatura de Daniel Salcedo Bonilla fue inscrita vía telemática a última hora. Él no cumplió con la aceptación de manera personalísima de la postulación, algo que incluso no podría subsanar en 48 horas, pues cumple prisión preventiva en la actualidad, que reemplaza a Jonathan Alberto Miranda López, que era quien encabezaba la lista del Distrito 1 de Guayas por decisión interna de Fuerza Ecuador en las elecciones primarias. Miranda debió renunciar y presentar alguna motivación ante la Junta Provincial Electoral antes de ser reemplazado, y eso no ocurrió jamás. Otra irregularidad. Luisa María Heredia, 24 horas. Bueno, tomando como ejemplo lo que pasó con Abdalá Bucaram Ortiz, que fue descalificado precisamente porque no había realizado esa aceptación personalísima, podríamos entender que aquí podría ocurrir lo mismo. Pero realmente lo que nos lleva a entender a su vez es que esta descalificación se podría dar por eso, porque él no fue a hacer la aceptación personalísima, no porque tenga 4 procesos penales a su haber. Y eso realmente como ciudadanos sí nos deja un poco chocados ante lo que está ocurriendo, porque ya ha pasado antes, quizá no en un tema tan coyuntural, pero ya ha ocurrido antes. Una persona con un proceso, que tenía un proceso por narcotráfico, logró inscribir su candidatura y pudo detener durante ese tiempo el proceso penal que avanzaba en su contra. Entonces, entendemos que hay también el derecho a la inocencia, pero también se entiende el malestar ciudadano ante este tipo de casos, que una vez más relacionamos al tema político con esto, y es triste. Triste y vergonzoso, Dayana, y yo no sé cuándo se le va a pedir cuentas a los partidos políticos. En el caso de esta persona que tenía un caso por narcotráfico, ¿cuál era la estrategia? ¿Por qué se dejaron usar o por qué permitieron que la política se mezcle con temas judiciales? Pasa ahora con el caso de Daniel Salcedo, pasa con el ex titular de la SENAIN, pasa con el expresidente Abdalá Bucaram. ¿Cuándo le pedirán explicaciones a los partidos políticos sobre este tipo de temas que realmente genera, sobre todo, mucha indignación en la ciudadanía? Porque si bien pueden que no sean calificados a la final, la sola presentación, el solo intento es una vergüenza. 8 de la mañana con 40 minutos, amigos, nos vamos a una pausa, pero al volver, el sistema carcelario permanecerá bajo estado de excepción hasta el próximo 9 de noviembre. En un mes se habilitará la cárcel La Roca para los internos de difícil adaptación. Te contaremos también que varias personas se ubican en los alrededores del gobierno zonal en el norte de Guayaquil y en el SRI ofreciendo trámites a cambio de dinero. Incluso venden turnos por $10. Son ya las 8 de la mañana con 43 minutos, amigos. Personas se ubican en los alrededores del gobierno zonal ofreciendo trámites a cambio de dinero. Por otro lado, en los exteriores del SRI se venden turnos incluso por $10. Que intentó por varias ocasiones sacar su pasaporte y que nunca pudo obtener un turno. Por eso accedió a tener contacto con los tan conocidos tramitadores. Tuve que realmente pagar a alguien para que me pueda dar el turno. ¿Cuánto pagó? Realmente entre $30 el turno. No quiere mostrar su rostro por miedo a ser perjudicado, pero acepta que fue la necesidad lo que lo llevó a caer en esa cadena. Y es que si uno mira a los alrededores del gobierno zonal, son varias las personas que deambulan abordando a quienes acuden a hacer diversos trámites, en donde muchas veces sus presas fáciles son también los extranjeros. A más de uno han ofrecido facilitarles los trámites por un monto económico. Ofreciendo cualquier cantidad de trámites, pero prefiero venir a hacerlo directamente para tener un poquito más de, como quien dice, confiabilidad. Cuando llegan le preguntan y pagan por un trámite que pueden hacer gratis en internet.
Y es que, por ejemplo, una cédula para ellos estaría por los $350. Por otros trámites, el precio sería mucho mayor. Y en el servicio de rentas internas, la situación sería la misma. Estas largas filas que por semanas han podido observar a las afueras de dicho lugar han hecho que ahí vean estas personas su negocio, ofreciendo hasta turnos a cambio de dinero. A Magali le ocurrió. La semana pasada que yo vine me ofrecieron por $10. Y a veces te dejan en el puesto y ellos se desaparecen y no ayudan en nada igual. Y Héctor, quien llegó a las 6 de la mañana, le ofrecieron el mismo turno, segundo puesto, por $10. La viveza criolla es imposible de erradicarla y eso se da. Y ofrecen aquí, pues es un buen mercado. Por parte del SRI tienen conocimiento del tema. No hay oferta si no existiera demanda. Hay ruidos y nosotros tomamos mucha atención en todo lo que tiene que ver con respecto a esto. Que se está investigando es lo que aseguran, pero la ciudadanía insiste en que mientras los problemas con el sistema y la atención continúen, estas organizaciones seguirán acechando a los usuarios en los alrededores. Valery Villalba, 24 horas. Dayana, lo comentábamos en el corte, la obligación de las instituciones públicas es evitar estos escenarios, ser diligentes, evitar que hayan colas, porque este es precisamente el espacio en el que surgen los tramitadores, surge la coima, surgen todo este tipo de denuncias. Entonces, la autoridad es la principal llamada a resolver los problemas para evitar que estos espacios de, digamos, falta de atención al usuario sean aprovechados por personas que están haciendo negocio de esto. No se explica esto de que se trata de un tema de oferta y demanda. Ellos tienen que ser diligentes y probos con su servicio al usuario, y punto. Sí, yo escucho decir a la autoridad del Servicio de Rentas Internas, bueno, no habría oferta si no hay demanda. Sería bueno que comience a hablar de la negligencia que hace crear esas filas, porque nosotros llevamos semanas observando esas filas de personas que tienen el sol con pandemia, deben estar esperando horas y algunos dicen que no pueden realizar el trámite en un solo día, sino que tienen que regresar. Sería bueno que como autoridad se comience a hablar, en vez de esa supuesta oferta, echando la responsabilidad, toda la responsabilidad de los ciudadanos, también responsabilizar a la entidad y decir, vamos a tratar de volver y de no ser negligentes como lo estamos haciendo ahora, porque es lo que se observa. Nosotros pasamos afuera del SRI, observamos eso. Antes no veíamos esas filas tan largas. Pasamos afuera del Ministerio de Relaciones Exteriores y también observamos esas filas. Entonces algo está pasando y la respuesta debe ser hacia allá, hacia tratar de evitar precisamente que los ciudadanos tengan que esperar horas, porque en algún momento ellos dicen, bueno, va a ser más rentable ofrecer algunos dólares para que me den el primer turno. Totalmente. Y no en vez de pasar horas haciendo fila. Entonces la responsabilidad es compartida y así debería ser la respuesta que dan las autoridades. Están jugando con la desesperación de la gente. Pues una persona que tiene 4 horas haciendo fila, viene alguien y le dice, lo dejo pasar primero, pero me da $40, en ese mismo momento va al cajero, saca los $40 y se los da. Pero es que las instituciones públicas no pueden permitir esta aglomeración, no pueden permitir esta falta de diligencia en el servicio al usuario. No se entiende, se dan explicaciones, pero no satisfacen la demanda de los ciudadanos que quieren respuestas inmediatas. Ellos explican, sí, que son tiempos irregulares, tiempos atípicos, donde hay trámites que se tienen que hacer de forma personal y que porque muchos están cambiando, por ejemplo, su tipo de actividad profesional, a propósito de los despidos que han existido en esta época, se han aglomerado, se han acumulado este tipo de demandas, este tipo de trámites. Sin embargo, la misión principal de las entidades es garantizar y prever que esto iba a pasar. Y prever también que al pasar esto iban a surgir los tramitadores y se iba a poner precio inclusive a los turnos, como vimos en el reportaje. Terrible. 8 de la mañana con 48 minutos, amigos. Y tal como anticipábamos, el sistema carcelario permanecerá bajo estado de excepción hasta el próximo 9 de noviembre. Edmundo Moncayo, director del SNAI, sostiene que en un mes se habilitará la cárcel La Roca para los internos de difícil adaptación. La emergencia en las 56 cárceles del país continúa. Los niveles de violencia y las mafias siguen siendo parte del día a día en los centros de rehabilitación social. En lo que va del año se han registrado 33 muertes violentas. De allí que el estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno el pasado 11 de agosto se extenderá hasta el 9 de noviembre. Edmundo Moncayo, director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad de SNAI, explica que desde agosto hasta la fecha se han realizado 450 operativos en conjunto con policía y fuerzas
Fuerzas Armadas. Se trasladó a 4.000 privados de libertad a otros centros de rehabilitación y se decomisaron 2.500 armas entre artesanales y de fuego. Sin embargo, aún resta trabajo por hacer. Por ejemplo, la colocación de equipos tecnológicos para inhibir llamadas. Un estudio tecnológico que realizó el Comando Conjunto con un departamento técnico evidenció las deficiencias que nosotros tenemos en la inhibición de celulares al interior de los centros. Con respecto a esto, estamos trabajando en buscar las alternativas necesarias. Pero recuerde que también al interior de los pabellones existen las cabinas telefónicas que aún se mantienen. Ahora, claro, la Constitución también garantiza que el privado de libertad no debe estar incomunicado. Otra de las medidas que dice Moncayo se tomará es la habilitación de la cárcel de La Roca para internos de difícil adaptación. Que La Roca pueda estar operativa de aquí alrededor de un mes 15 días. Estos centros demandan que su custodia sea con grupos élites de la Policía Nacional como el GOELGIR. Sin embargo, uno de los temas que sigue siendo una deuda es la contratación de guías penitenciarios. Al momento existen 1.470 guías para una población carcelaria de 38.300, cuando en realidad el sistema debería tener al menos 2.800 guías. Belén Merizalde, 24 horas. Estamos de vuelta para contarles que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, informó que durante estos días se registrarán índices de radiación ultravioleta entre altos y extremadamente altos en el país. Mucha atención entonces, esto ocurre debido al ingreso de una masa de aire seco con algunos periodos de poca cobertura nubosa, provocando un incremento de las temperaturas diurnas, principalmente en horas del mediodía. Se recomienda a la ciudadanía usar protector solar y utilizar ropa fresca y que pueda tapar la mayor parte del cuerpo, además de sombreros, y estar siempre bien hidratados, importantísimo. 21.000 vehículos diarios se espera utilicen el nuevo viaducto que unirá Guayaquil con Daule. Este será inaugurado la próxima semana. Hay gran expectativa por esta obra. Isaac Jacome nos informa. El lunes 19 de octubre se inaugurará el nuevo puente que une a Guayaquil con Daule, cuya construcción inició en octubre de 2018. El viaducto sobre el río Daule servirá de conexión a través de un tramo de 2.630 metros. El corredor se inicia con una vía de acceso desde el kilómetro 1.6 en la avenida Narcisa de Jesús y culmina en el ingreso a la urbanización La Joya, en el kilómetro 14 de la vía León Febres Cordero. El viaducto sobre el río Daule es de 540 metros de largo y 26 de ancho. Tiene 2 carriles de circulación vehicular, acera peatonal y ciclovía en cada sentido. Se espera que 21.000 vehículos diarios en promedio utilicen el paso para movilizarse entre la autopista Narcisa de Jesús y la parroquia satélite de La Aurora, perteneciente a Daule, lo que beneficiará a los habitantes de 95 urbanizaciones que a diario se movilizan por trabajo, comercio o educación. El proyecto incluye 2 pasos elevados, uno sobre la avenida León Febres Cordero a la altura del ingreso a la urbanización La Joya y el otro a las cercanías de la urbanización La Perla. La inversión total en esta obra es de 61.7 millones de dólares. Bien, va a ser una obra importante para descongestionar el tránsito en ese punto de la ciudad, que ya pertenece a Daule, pero que se considera dentro del Gran Guayaquil. Una obra muy esperada, sin duda, que ya está pues en la recta final. Sabemos que son pocos los arreglos, sobre todo el tema de luminarias. Lo único que falta y estará listo para abrirse al tránsito. Sí, yo sé que al principio va a ser un poco complicado utilizar este viaducto y dejar de utilizar los otros porque ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero es cuestión de irnos acostumbrando. Lo mismo ocurrió en el nuevo puente que une a Guayaquil con San Borondón. Fue cuestión de tiempo y ya ahora creo que todos los comenzamos a usar y ya entendemos cuándo lo necesitamos y cuándo es parte de nuestra ruta para realmente utilizarlo. Son las 8 de la mañana con 55 minutos, amigos, y avanzamos. Taxa, la concesionaria del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, presentó una carta de intención para la edificación de la nueva terminal aérea en la ciudad. Pese a ello, la empresa deberá participar en una licitación internacional, según adelantó la alcaldesa Cintia Viteri. A el 11 veces galardonado aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil cada vez le queda menos tiempo. Este martes Taxa, la empresa privada que se encarga de administrarlo y operarlo, dio el primer paso en el proceso de construcción de la nueva terminal aérea de la ciudad. Presentó una carta de intención para exponer su proyecto de edificación del aeropuerto del Daular, en la vía a la costa donde las operaciones se trasladarán. El anuncio se dio durante un evento por el Bicentenario que contó con la participación del exalcalde Jaime Nebot. En su intervención recordó que el aeropuerto
José Joaquín de Olmedo empezó a funcionar en el 2006 durante su administración, después de que el municipio asumió la competencia aeroportuaria. Nos iniciamos con una rápida remodelación del aeropuerto. En 2004 se concesionó de una manera ejemplar, pública, transparente, rápida, competida. Y este aeropuerto ha seguido en proceso de crecimiento desde el 2006 hasta ahora. Nebot señaló que si bien taxa que inicialmente invirtió cerca de 100 millones de dólares para la construcción del actual aeropuerto y años después inyectó otros 40 millones, ha administrado y mantenido adecuadamente la terminal en el marco de la concesión vigente hasta el 27 de julio de 2029. Eso no le asegura que tendrá a su cargo el nuevo aeropuerto internacional. Este ha sido un gran concesionario, pero en mi concepto, por más que la propuesta, que no la conozco y no la conoceremos hasta que se presente, sea muy buena, esa propuesta tiene que ser licitada internacionalmente, porque siempre puede haber alguien mejor. Algo en lo que coincidió la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Tenga la certeza, alcalde Jaime Nebot, que esto irá a licitación internacional como debe ser. Ese es el camino y Guayaquil siempre merece lo mejor, así es que será el mejor el que se haga cargo de ese nuevo aeropuerto en Daulare. Viteri precisó además cuál es el costo que la nueva terminal aérea tendrá. Este nuevo aeropuerto tendrá un costo aproximado en su primera fase con una sola pista, porque tendrá dos, de 800 millones de dólares. Al final serán alrededor de 1.500 millones de dólares si contemplamos las 3 fases. La tercera y última fase del proyecto es la construcción de la denominada nueva ciudad aquí, en los terrenos de lo que aún es el aeropuerto de Guayaquil. Luisa María Heredia, 24 horas. Bueno, antes de despedirnos queremos contarles que finalmente, después de 7 meses, la ciudad Inca Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo, abrió sus puertas, pero para un solo turista que en marzo, debido a la cuarentena, se quedó con su boleto comprado sin poder asistir. Increíble, veamos. A esta maravilla del mundo, Machu Picchu. Antes de la pandemia ingresaban entre 2.000 y 3.000 personas al día. Y en temporada alta, hasta 5.000 personas. Ahora se ve así la famosa ciudadela inca, vacía, desde que debido a la pandemia cerró sus puertas al público el 16 de marzo. Esto hasta que llegó Jesse Takayama, un joven japonés de 26 años quien tenía comprado su boleto para asistir a Machu Picchu en marzo. Pero un día antes de asistir, comenzó la cuarentena en Perú. Así su sueño se vio truncado, quedándose en un pueblo aledaño a Machu Picchu varios meses. Así, después de una larga estadía de 7 meses en Perú y antes de volver a su país, Jesse logró que las autoridades le dieran acceso a la famosa ciudadela inca, consiguiendo realizar un recorrido con un guía turístico. El ciudadano japonés ha ingresado para, digamos, que pueda realizar esto antes de volver, convirtiéndose en el primer turista en 7 meses que visita Machu Picchu. Esto es increíble, gracias. Machu Picchu abrirá en noviembre y según el protocolo únicamente podrán ingresar 675 turistas al día y además en grupos de 8, acompañados de un guía y manteniendo una distancia de 2 metros. Así fue premiada la paciencia de Jesse Takayama, tachando finalmente a Machu Picchu de su lista de maravillas por visitar. María Mercedes Pesantes, 24 horas. Las historias que nos deja la nueva normalidad, ¿no? Aquí nos estamos despidiendo, amigos. Hasta mañana, que tengan un gran día. Buen día.